Capítulo 12. 714 PNM 24B. Mes 4. Coruscant Mandalore. Representante Torre. Tanya Crisis. Ser representante de un planeta fue una experiencia bastante aburrida. Durante los primeros 3 meses, no necesité hacer nada de gran interés. Me despertaba, organizaba todas las reuniones que podía conseguir que pudieran ayudar en la recuperación de Mandalore, que no eran muchas, y luego volvía a dormir para descansar para el día siguiente. He tenido más conversaciones con los itorianos, que relativamente no llevaron a nada. Pero a mi entender, esas conversaciones solían llevar tiempo ya que no les gustaba tomar decisiones precipitadas. Junto con varios intentos de negociar acuerdos comerciales con cualquiera que estuviera interesado. Por supuesto, como Mandalore estaba tan apartado, no era un puerto de escala importante y muy pocos estaban interesados en hacer paradas allí. Sin embargo, encontré una situación interesante. El senador del sector Hoster, King Rob de Taris, había programado una reunión conmigo y discutieron la posibilidad de adquirir armadura para su propia fuerza de autodefensa. Taris es una puerta de entrada al sector Mandalore y un mundo urbano como Coruscant, pero no tan urbanizado. Además, se encontraba en la autopista principal que conectaba el núcleo con el sector corporativo. Por lo tanto, es un importante centro de comercio. Por lo que entendí, el planeta fue completamente destruido durante las guerras mandalorianas, pero se recuperó con el tiempo. Así que entendí por qué les interesaría tener una fuerza militar blindada por los mejores creadores de armaduras de toda la región conocida del espacio. Unos pocos toques revelaron que, sí, había oído hablar del Códice Plateado y que la sección que hablaba de vender armadura la había intrigado lo suficiente como para asistir a la reunión. Si pudiera retroceder en el tiempo y felicitarme por haber añadido ese pequeño ejemplo, lo haría, porque esta era una oportunidad de oro. No solo es una forma de generar ingresos para las arcas de Mandalore, sino que también nos proporcionaría un aliado influyente en la principal ruta comercial que pasa por nuestro sector. Claro, no podía prometer nada. Siendo un simple representante, tenía que hacerlo por los cauces adecuados. El cauce correcto era simplemente enviar un mensaje al primer ministro Al-Mat para informarle de esta oportunidad. Y cuando lo hice, casualmente mencioné que el planeta buscaba unas 40.000 armaduras, más de lo que probablemente cualquier armero podría suministrar. La Guardia Mandaloriana tiene su propia compañía de producción para fabricar sus propias armaduras, pero era obvio por nuestra conversación que un casco, hombreras, rodilleras y un escudo no eran lo que el senador Robb buscaba. La Guardia Real tenía 3 armeros, por lo que pude determinar, y eso era todo. La afluencia de la Guardia Real nunca superaba lo que podían producir, además de que no podrían fabricar 40.000 trajes en el tiempo requerido. Así que mencioné que el armero de la familia de Crisis seguía en activo y probablemente conocía a varios armeros que podrían ayudar. Sin duda, si decidía seguir este camino, contactaría con el armero de su familia, lo cual beneficiaría a todos. Con contratos tan grandes, era un problema, pensándolo bien. Un solo armero probablemente podría producir 1000 trajes de buena calidad al año. Probablemente podrían fabricar más, pero tendrían que ser de menor calidad que el estándar. Por supuesto, esto no incluye los ayudantes y droides capaces de aumentar esta cifra, probablemente hasta un 50%, pero no mucho más. En realidad, se necesitaba algún tipo de consorcio para que los armeros encontraran trabajo. Una organización que estableciera un estándar que las armaduras debían cumplir y luego pagara por ellas significaba que las armaduras estándar se venderían a quienes las necesitaran en grandes cantidades. Sería la forma más efectiva de satisfacer la demanda en tales situaciones. Vi y X4 parecen estar de acuerdo conmigo cuando lo mencioné. La pregunta ahora era cómo hacer realidad algo así sin que pareciera que me estaba aprovechando de mi posición. Aunque quizás esté a favor, sabía que no quedaría bien ante los mandalorianos si se supiera que estaba usando mi posición para mi propio beneficio. Además, mi vida era bastante monótona. Asistía a más de esas fiestas de bienvenida que organizaban para que los nuevos representantes y senadores pudieran hacer amigos y conectar. En mi opinión, no he tenido mucho éxito forjando alianzas. Había tenido algunas conversaciones con los líderes del sector local, pero todos me miraban con recelo simplemente al darse cuenta de que era mandaloriano. Una vez más, los años de guerra habían puesto un camino muy difícil para cualquier esfuerzo diplomático que intentara, aunque al menos había logrado establecer una buena relación con la representante de Naboo. Creo que, a estas alturas, ella pensaba que yo era una especie de fan. Una circunstancia desafortunada, pero estaba más que dispuesta a aprovecharla, ya que cualquier amistad con cualquier senador podía ser útil a largo plazo.
Padmé se había unido al Senado hacía poco, un año antes que yo, tras haber sido presionada por su hermana para que sustituyera a Palpatine, quien había ascendido de senador a canciller unos años antes. Era una persona relativamente abierta con quien hablar. No estábamos de acuerdo en cómo mantener la paz. Ella creía que se podía lograr mediante la diplomacia y el gobierno de la República Galáctica. Yo también creo en eso, pero tener un plan B siempre es mejor a largo plazo que depender únicamente del gobierno de la República Galáctica. Por lo demás, generalmente nos llevamos bien y algo me decía que ella y Satine serían excelentes amigas. Necesitaba conseguir más contactos. Limitarme a unos pocos no sería bueno a largo plazo, creía. Desafortunadamente, tendría que esperar. Hoy programé otra reunión, una que me llevó 3 meses completar con el papeleo. Oficialmente, el estatus de planeta protegido para un entorno pasaba por algo conocido como AgriCorp, una organización liderada por los Jedi. Para que me retiraran o transfirieran el estatus de protección, como esperaba, tendría que reunirme con sus asesores y hablar del asunto. Así que hoy sería el primer día que pisaría el templo Jedi. Estaba casi convencido de que en cuanto entrara, el tiempo se detendría y una estatua empezaría a hablarme. Claro, no había visto a Ser Décimo desde mi tercera vida, pero eso no significaba que no estuviera cerca. Se había esfumado la primera vez que me reencarnó, así que no había nada que indicara que no lo volvería a hacer, aunque ojalá entendiera por qué. Sin embargo, probablemente solo se debía a un poco de paranoia pasada. Esta sería una reunión sencilla y nada interferiría con mis objetivos de asegurar lo que Mandalore necesitaba para mejorar sus condiciones. Y no debería ser demasiado difícil. Por lo que entendía, los Hitorianos tenían mayoría en el consejo. Ya había logrado algunos avances con ellos, así que las cosas deberían funcionar. XXXX. Coruscant, Templo Jedi. Tanya. Eso había sido una molestia, no me había dado cuenta de lo lentos y pesados que eran los Hitorianos. Cuando hablé con solo uno de ellos, pero el consejo de AgriCorp estaba lleno de ellos, los 5 miembros eran Hitorianos. Lo que no debería haber tomado más de 1 hora, tomó 4 horas simplemente por lo lento que era su patrón de habla, sin mencionar que algunas de sus preguntas simplemente no eran necesarias. La mitad del tiempo sentí que me estaban interrogando, como si creyeran que tenía algún tipo de motivo ulterior sobre por qué el estado del planeta como protegido necesitaba ser retirado o al menos confirmado en este milenio. Al final de la reunión estaba completamente exhausto con toda la experiencia, pero había logrado con éxito obtener el apoyo de 3 de los 5 miembros del consejo para lanzar una investigación exhaustiva de Concordia. Lo cual fue un éxito que estaba dispuesto y feliz de tomar. En ese momento, estaba sentado en una de las zonas comunes del templo, intentando tranquilizarme antes de encontrar el camino de vuelta al centro de transporte para regresar al distrito senatorial. Vai no estaba muy lejos, hablando con un curador. Creo que lo llamaban una especie de experto en arte, aparentemente asignado a esa zona del templo, para explicar de qué trataban las imágenes y estatuas a los interesados. Mis guardias, no estaba seguro de dónde estaban. Oficialmente no los necesitaba mientras estuviera en las instalaciones del templo Jedi, además de que les había dado tiempo libre para que hicieran lo que quisieran. Supuse que estaban cerca, pero quién sabe, podrían haber ido a otro sitio. Probablemente habían regresado a la torre mandaloriana y probablemente aparecerían con un deslizador cuando diera la orden de regresar. Sin embargo, no había nadie cerca, así que simplemente estaba disfrutando de estar relativamente solo. Pensándolo bien, no había estado solo en casi 6 años, ya que fue entonces cuando Vai se convirtió en mi doncella y sombra. Ha habido momentos en los que he estado sola un rato, por eso no me había parado a pensar en ello hasta ahora. Sin embargo, desde que llegué a Coruscant y compartí apartamento con Vai, no he tenido mucho tiempo a solas. Tampoco había mucha privacidad, considerando que la persona que había usado esta habitación antes que yo, el representante, había derribado la pared que separaba los 2 baños y el armario, que supongo que antes estaba entre nuestras habitaciones, y lo había convertido en un baño más grande con una bañera con espacio suficiente para varias personas. No había sido un gran problema todavía, pero había habido algunos incidentes desde mi llegada que, por supuesto, me recordaron que sí, antes era hombre. No se debe hablar mal del jefe, pero la verdad es que no me gustaba lo que el senador actual de Mandalore le había hecho al baño. Y estaba bastante seguro de que era él. No solo tenía el dinero, el tiempo y la oportunidad, sino que había visto a suficientes fulanas subiendo a su habitación con él como para saber que probablemente estaba tramando algo corrupto en el piso de arriba. Si alguna vez llegaba a ser senador, temía lo que encontraría allí arriba. Probablemente tendría que contratar a una empresa para que los limpiara a fondo antes de que pudiera instalarme. Pero ese es el problema de la Tanya del futuro.
La Tanya del presente va a disfrutar de 10 minutos de relajante brisa fresca en este agradable banco, escuchando pasar a los habitantes del templo. La mayoría parecen ser Jedi y sus padawans o jóvenes, como los llamaban, supongo, si es que aún no eran padawans, todos con sus túnicas marrones y blanquecinas. Pero también había otros invitados. Reconozco a algunos como personas que asistían a fiestas, donde se reunían senadores y representantes, así que supongo que eran lugareños adinerados o senators. Dada la disparidad entre ricos y pobres en Coruscant, era de esperar que solo quienes tenían dinero pudieran visitar lugares de ocio como este. Incluso si la entrada era gratuita, que lo era, la mayoría no tenía tiempo para relajarse debido al trabajo. Esto no impidió que las diversas instituciones Jedi instalaran cajas de donaciones, como mencioné. Obviamente, eran para diversas organizaciones benéficas, pero no me sorprendería saber que los Jedi estaban clasificados como tal, por lo que algunas de las donaciones se destinaban al mantenimiento del templo. Mis pensamientos se interrumpieron al oír un ruido que solo los muy ancianos y cansados podían hacer. Mirando a mi izquierda, vi una criatura muy pequeña y verde, no, un ser verde, que llevaba ropa. Definitivamente era un ser inteligente con lo que parecía ser un sable de luz en un costado. HRRMMM. Buenas tardes, joven, dijo el anciano, inclinando la cabeza en mi dirección, en una especie de reverencia. Al mirarlo, supe que era una especie de anciano venerado. Por cómo sostenía el bastón tan cerca del cuerpo, supongo que tenía problemas para caminar y probablemente era una figura de autoridad con renombre diplomático o académico dentro de la orden. Si tuviera que adivinar, diría que es un director ejecutivo anciano. Alguien con mucha experiencia en la compañía, o en la Orden Jedi, por así decirlo, pero que ahora no tenía poder real más allá de la influencia entre los jóvenes que habían trabajado con él durante décadas o incluso generaciones. Alguien a quien debería mostrar respeto o podría ser expulsado más rápido que la contrainvasión del Imperio Adasia. Disculpen por interrumpir sus meditaciones. Asintiendo con la cabeza de forma similar a como él lo había hecho, dije, buenas tardes, venerable anciano. No se preocupe, en realidad no estaba meditando, más bien observando a la gente, tomándome un momento para relajarme. El hombrecito verde arrugó la cabeza. Un momento para relajarse, para centrarse, es una forma de meditación a su manera. Asentí y dije, es cierto, pero cuando oigo hablar de meditación, pienso que está más relacionado con la fuerza, de la que tanto he oído hablar. Hablas como si no creyeras en la fuerza, dijo el hombrecito verde mirándome con interés. Tiendo a creer en las cosas que veo. Nunca he visto la fuerza ni cómo funciona. Solo he oído lo que me dicen de ella. No son exactamente pruebas a favor o en contra de su existencia, son solo rumores hasta que los veo por mí mismo. El hombrecito verde se rió entre dientes y dijo, ¿lo creerías entonces si viera la fuerza, mandaloriano? Bueno, sería un tonto si no creyera en mis propios ojos si viera algo delante de mí. Dije con naturalidad. Me llevó un momento darme cuenta de que había mencionado a los mandalorianos. Lo descarté de inmediato. Tenía 1 o 2 corazones de hierro en mi vestido, no sería tan difícil deducirlo. Simplemente significaba que este Jedi había viajado mucho. Sin que se lo pidiera mucho, el pequeño verde extendió la mano y la extendió mientras un droide sirviente pasaba con una caja llena de fruta. Una de las frutas salió flotando de la caja 1 metro o 1,5 metros hacia nosotros antes de aterrizar en su mano. Pero su expresión me indicó que quería que dijera la fuerza es real solo por eso, pero tenía que reventar el globo. Esa es una habilidad telequinética impresionante. No es exactamente una prueba de la fuerza como me han dicho, pero el poder que permite manipular objetos es realmente asombroso, dije encogiéndome de hombros. Habilidades de la fuerza, podía entender que era una forma de magia. Bien, era razonable, era la otra parte de la fuerza, de la que no estaba seguro, la que me hizo cuestionarla, la supuesta voluntad de la que había oído hablar. El pequeño verde rió entre dientes y dejó la fruta en el asiento de al lado. Ve la fuerza por los poderes que otorga, pero no por la voluntad que la respalda. Esta perspectiva mandaloriana es la razón por la que son tan raros en la historia de la Orden. El ser solo sonaba entristecido por esa realidad, no era un insulto, solo algo que sentía que era una situación desafortunada, así que lo tomé como una oportunidad para un debate. Habría asumido que eran raros debido a la importancia cultural de la familia. Por lo que tengo entendido, la Orden menosprecia el apego, y una familia mandaloriana consideraría una herejía romper conexiones con sus seres queridos. Es cierto, pero los apegos pueden llevar a la pérdida lleva al miedo, el miedo puede llevar a la ira, y la ira lleva al lado oscuro, dijo el viejo alienígena, trayendo algunas ideas a mi mente. Así que reconocen el lado oscuro de su supuesta fuerza, lo cual fue interesante. Bueno,
Analicemos un poco esa filosofía, a ver qué pasa. No fingiré entender los dilemas morales de la fuerza, pero no se aplica lo mismo a los apegos en sentido inverso. Los apegos pueden traer coraje, el coraje trae esperanza, la esperanza hace surgir el lado luminoso. En mi fuero interno, sabía que esto era en parte cierto. Había cometido algunas tonterías durante la Gran Guerra y fui derrotado únicamente por el apego que había formado con la 203. Dediqué mucho tiempo e inversión a que la 203 fuera tan efectiva como lo fue, y no iba a desperdiciar mi tiempo e inversión si tenía algo que decir al respecto. El pequeño extraterrestre verde parecía profundo y reflexionó antes de decir: los apegos pueden hacer eso, sí, pero conectar demasiado con ellos puede llevar al abandono del deber. Uno debe tener un nivel adecuado de apego. Era comprensible, pero mi vida pasada me había dado experiencias un poco diferentes. En una situación desesperada, cuando necesito ayuda, prefiero que alguien cercano venga en mi ayuda a que nadie en absoluto. Me malinterpretas, jovencita, dijo, mirándola con expresión divertida. En esencia, la orden promueve la compasión. Nuestros miembros se crían juntos y es muy común forjar vínculos entre nosotros. Sin embargo, tenemos un deber con la galaxia y la República, así como con la propia orden, antes de cualquier compromiso con nuestros iguales, continuó. Es común que nuestros miembros sacrifiquen sus vidas por el bien común. Perdimos a muchos buenos amigos en esta lucha por proteger la galaxia, pero siempre fue necesario. Después de todo, deberíamos salvar a un Jedi por encima de 100 inocentes o, en casos más extremos, sacrificar la oportunidad de detener una guerra. Es una pregunta que atormenta a muchos de nuestros jóvenes, especialmente a los más impulsivos. Pero salvar a la comunidad por encima del individuo, siempre debemos hacerlo. Quizá lo he malinterpretado, pero es comprensible. No pertenezco a tu orden y solo tengo conocimiento indirecto del significado exacto de ciertas cosas, dije encogiéndome de hombros, considerando sus palabras con más atención, antes de preguntar: ¿y por qué te sentaste a mi lado? Quizás fue una fantasía o la voluntad de la fuerza, dijo el hombrecito verde con una risita, lo que me hizo reír también. Revisé mi brazalete y vi la hora, y me di cuenta de que probablemente debería irme y pedir que me llevaran de vuelta a la torre. Me levanté y dije: gracias por esa agradable conversación. Me dio que pensar, dijo el alienígena verde antes de continuar. Yoda, soy yo. Asintiendo, dije: encantada de conocerte, Yoda, soy Tanya Kryze. Que tengas un buen día. Lo mismo digo, Tanya, dijo con una sonrisa antes de que me girara para ir a buscar a Val y poder regresar a la torre. XXXX. Coruscant, Regal Star Café y Chocolatería Tanya Kryze. Negué con la cabeza mientras leía la última versión del Códice Plateado, manteniéndome al día con todas las variantes e intentos de entender significados o redefinirlo fue una tarea difícil. Hasta ahora, sin embargo, la mayoría solo enfatizaban puntos que ya había hecho, así que estaba disfrutando bastante viendo cómo despegaba este debate académico. Si bien no pude hacer circular las versiones más actualizadas por la Loret del sector mandaloriano, hice que las doncellas del Palacio Real me enviaran lo que pudieron encontrar en paquetes de ayuda. Y disfruté muchísimo viendo cómo despegaba este debate académico. Un debate académico entre mandalorianos que no terminara en rifles blaster y una guerra civil fue un evento único en la historia de Mandalore, tal como yo lo entendía. Por supuesto, tuve detractores. Había una colonia de trabajadores de hielo que me causó una sensación de déjà vu. Droides producidos en la frontera del sector mandaloriano, que interpretaron mis argumentos sobre cómo las primeras guerras fueron defensivas, no ofensivas, como revisionistas. Y no se equivocaban. Admito que me involucré un poco en la historia revisionista. Eran suposiciones sin pruebas reales que la respaldaran. De cualquier manera, aunque todos asumían que eran guerras de conquista, el resto de la galaxia creía que eran guerras de conquista. Señalar la posibilidad de que pudieran haber sido defensivas no era necesariamente incorrecto, pero definitivamente rozaba la verdad. Pero la verdad no importa cuando se intenta evitar más sufrimiento en el presente. También hay un reino que aparentemente pretendía al trono de Mandalore. Me enteré de esto hace poco al leer algunos de estos artículos. Cuestionaron seriamente mi insinuación de que Satine era la líder adecuada. Bueno, podrían sentarse y girar por lo que a mí respecta, el sistema en cuestión estaba aún más en los confines de la galaxia y no tenía el poder para realmente causar ningún problema. Y luego estaba Shogun. Shogun era interesante. Shogun era un planeta en el extremo sur de la galaxia, en los confines del espacio conocido. Incluso podría calificarse como espacio salvaje para algunos. Shogun es firmemente anticódice plateado, por lo que pude desenterrar, la gente allí estaba compuesta por descendientes de dos grupos.
Los neocruzados que de alguna manera llegaron a conquistar ese extremo sur y nunca llegaron a irse, y los samuráis. Claro que tienen su propia palabra para ello, pero básicamente eran el Japón feudal y los samuráis. Este universo se volvía extraño a veces y sospeché que había algo en juego más allá de mi comprensión. Como resultado, básicamente tenía un planeta lleno de neosamuráis mandalorianos, denunciando el documento por razones religiosas porque, para colmo de males, el planeta había servido como meca de Jerusalén para varios mandalores del pasado que tenían visiones religiosas allí y habían redefinido lo que significaba ser mandaloriano. Tengo la clara sensación de que si alguien los conquistara en nombre del Códice Plateado, lo adoptarían de inmediato. Debido a que la religión de este planeta se basaba en la ley del más fuerte. Y simplemente me molestó que este texto no proveniera de su sistema. Hicieron lo mismo con el Códice del Supercomando y los tratados de la Guardia de la Muerte sobre lo que significaba ser mandaloriano. Además, el contraargumento más interesante en la escena provino de un hombre llamado Sparren Concord Down, cazarrecompensas de profesión según sus propios escritos. Encontró algunos documentos buenos, especialmente lo que respecta a la armadura y la autodefensa en la continuación del Códice del Supercomando. Lo que le disgustaba era lo que consideraba una condición servil hacia los Jedi. Al parecer, él en particular tenía un problema con la interferencia de los Jedi en la política mandaloriana, señalando su intervención en el final de la Guerra Civil Mandaloriana, así como otras situaciones que no habían terminado favorablemente para los mandalorianos. Fue una lectura interesante, como mínimo, porque me dio una perspectiva de la población mandaloriana que odiaba a los Jedi. Eso los culpa de la mayoría de los problemas de la galaxia. Era comprensible. Estaban teniendo su propio conflicto y luego llegaron estos monjes con espada láser para resolverlo y restaurar la paz en el sector. Parecen entrometidos armados que se entrometen en los problemas de otros. Por suerte, ese no era mi problema. Simplemente me alegró ver que incluso entre los odiadores Jedi había quienes pensaban que las ideas del códice eran una buena manera de abordar la situación en la que se encontraba Mandalore. Con un suspiro, cogí mi taza de té. Le había pedido a X4 que me pidiera un café, pero volvió con una taza de té, un poco picante, así que algo era algo. Una parte quería estar molesta con él, pero otra se dio cuenta de que era solo su programación, y la otra quería ver qué pasaría si finalmente rompía esa programación y me traía un café. No sé si realmente ocurriría, pero no estaba más que dispuesto a esperar a ver qué pasaba. Mientras daba un sorbo al té, dejé las últimas versiones del códice que había estado leyendo. Esta se centraba más en la idea de recuperar las formaciones antipiratería e intentar cobrar por asegurar la ruta comercial local. Aunque no era una mala idea, la persona parecía muy idealista, que simplemente construyendo una flota de barcos y haciéndolos navegar de un lado a otro por el sendero les pagaría. No, necesitas el pago primero. De lo contrario, parecería que intentas crear una situación de extorsión. Con las manos libres, pasé a la siguiente pestaña para leer lo más nuevo. Caminos al poder. Al parecer, el canciller supremo era un escritor apasionado y había escrito un libro sobre su ascenso, desde un simple senador de Naboo hasta el actual líder de la República. No sé si era bueno, pero me intrigaba ver qué decía. Es curioso cómo saber cómo piensa el jefe de tu jefe siempre es una buena manera de asegurar tus ascensos. Aunque estoy seguro de que no iba a ser tan entretenido como lo que estaba leyendo Bai, al parecer encontró una copia del libro en el que se basaron los jinetes plateados. Aunque me encantaría leerlo, tenía el reloj, mi reloj personal, así que hoy estaba estudiando para el futuro. No, que estuviera estudiando no significaba que no pudiera disfrutar. Investigué y descubrí esta pequeña cafetería hace una semana. Disfruté muchísimo de su ambiente, la charla era mínima pero muy interesante, y bueno, aquí vendían algunos chocolates Divine. Eran tan buenos que tuve que poner un límite a la cantidad que podía conseguir, solo para asegurarme de no dañar mi figura, ya que era parte de la imagen que necesitaba vender para mi puesto. Un mandaloriano con sobrepeso era una visión cómica en el mejor de los casos, uno en política simplemente significaba que probablemente estaban involucrados en la corrupción. Desafortunadamente, incluso la cantidad que consumí resultó en requerir una hora extra en el gimnasio o varias rondas extra en el ring de entrenamiento. ¡Qué libro tan terrible! No me dieron suficiente tiempo para obtener todos los hechos y no ayudó que el artista que la editorial contrató para mi imagen eligiera ese estilo fractal. Sonreí mientras levantaba la vista del libro hacia la cara de Bai. Ver su reacción de sorpresa hacia quien probablemente estaba sobre mi hombro confirmó mis sospechas no tan sutiles. Girándome en mi asiento, dije sorprendido, o al menos lo suficientemente cerca como para que cualquiera que estuviera cerca crea que es el canciller Palpatine. ¡Qué honor! El anciano estadista, con un brillo amable en los ojos, me sonrió y dijo,
Oh, nada de eso, ahora mismo solo soy un cliente de este elegante establecimiento. Diría que me tiene en desventaja, señorita. Asintiendo, respondí. Sí, por supuesto, Tanya Crise, representante de Mandalore, aunque supongo que también soy un simple cliente de este establecimiento. Eso provocó una risita del anciano estadista. ¿Es cierto? ¿Qué le parece mi libro hasta ahora? Siempre me interesa saber qué piensa la próxima generación de políticos. Es una obra intrigante, señor, dije con una sonrisa. Todavía estoy intentando asimilar algunas cosas, pero veo que podría ser útil. No mentía, aún estaba en las primeras etapas de mi lectura. Era una comprensión razonable del sistema político y me vendría bien en el futuro para lidiar con los debates senatoriales. Bien, siempre es bueno saber que algo que has creado, aunque creas que no está a la altura de tus expectativas, sigue siendo útil para quienes lo necesitan. Miró más allá de mí, hacia la mesa donde se veía la caja de bombones que Va y yo compartíamos. Veo que tienes buen gusto, casi es uno de mis favoritos. Siempre vengo por aquí al menos una vez al mes a comprar algo para guardar en el cajón de mi oficina, como un pequeño capricho. ¿De verdad, señor? Bueno, si quiere uno ahora, no nos importaría compartirlo. Esa noticia no era nueva para mí. Lo mencionaste en la página 58 como una de sus claves para mantener la armonía mental. Compra Casis, y sabes que no es difícil encontrar dónde se vende, luego calcula el lugar más cercano donde alguien podría recogerlo del Senado. Asegúrate de que tenga una buena calificación en línea y, ¿Y tú qué sabes? Acabas de encontrarte con el canciller de la República y te has posicionado como alguien interesante. Fue un poco astuto, un poco turbio, pero era lo suyo, así que sabía que, aunque me pillara en mis cabales, podría respetarlo. Bueno, si te ofreces, dijo, inclinándose, cogiendo uno de los trozos de chocolate y metiéndoselo en la boca, masticándolo un poco y saboreándolo antes de terminar y decir, veo que nos llevaremos bastante bien en el Senado contigo. Ojalá que así sea, dije con una sonrisa mientras miraba a sus guardias uniformados que esperaban para irse. Quizás podamos quedar un rato más largo para tener una conversación más interesante. Me temo que tengo otro compromiso que atender. Hasta la próxima, dijo, alejándose con una sonrisa y caminando hacia la salida de la cafetería. Hasta la próxima, le grité. Una amplia sonrisa en mi cara. XXXX. Coruscant, Torre Mandaloriana. X4. Suti, señora, entoné, bajando la bandeja llena de bebidas a la altura de Tanya mientras ella observaba la ciudad desde la ventana. Se relajaba después de un largo día de conversaciones diplomáticas con representantes de sectores cercanos a Mandalore. Aunque no estaba al tanto de sus conversaciones, supuse que habían ido bien, ya que estaba de bastante buen humor. Incluso pidió una taza de café, aunque eso iba en contra de mis órdenes de la duquesa Satine. Las primeras 2 veces que lo hizo, me preguntaba por qué tenía la costumbre de pedir algo que yo no podía darle. Finalmente, comprendí que simplemente me estaba preparando para el día en que pudiera pedir café y yo pudiera llevárselo. Y lo esperaba con ilusión. Dentro de 1 año y 6 meses, estaba deseando descubrir cuál era su mezcla favorita. Pero eso era para el futuro. Hoy simplemente cumplía con sus expectativas y le servía una taza de té con un toque picante que sabía que le gustaba. Y, al lado, un chocolate de ese establecimiento que tanto le gustaba. Con una sonrisa alegre, tomó la taza y dijo, gracias, X4, antes de continuar la conversación con su doncella. Conociendo mi lugar, retrocedí unos pasos y escuché, como estaba seguro de que ella quería. Gran parte de su comunicación requiere que prestes atención a todo lo que dice o te perderás un detalle importante. En fin, estaba hablando con el representante a salvazos de Rilot y me preguntaban sobre la posibilidad de recibir cargamentos de armadura para una fuerza de autodefensa propia. Una posibilidad intrigante, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto. El precio de la Federación de Comercio está literalmente exprimiendo la posibilidad de enviar algo por las principales rutas comerciales de punta a punta. Espera, los jefes de cola quieren armadura de nivel tecnológico mandaloriano. Pensé que no tenían mucho dinero para ese tipo de armadura. Fabrican algunas, no muchas. Pude investigarlo y descubrí que si juntaran los ingresos fiscales de 2 años, podrían comprar suficiente para 1000 hombres. No es suficiente para lidiar con una invasión en condiciones, sino para lidiar con esclavistas y piratas, que es con lo que suelen lidiar. La Federación de Comercio está exprimiendo el comercio a un nivel ridículo. Enviar algo al núcleo. Está bien. Obtener algo del núcleo. También está bien. Pero llevar algo de un lado a otro de la galaxia.
Ahí es cuando la Federación de Comercio empieza a cobrarte impuestos para compensar el dinero que pierden pagando impuestos allí. Ahora que las zonas de libre comercio han terminado, antes podían simplemente recorrer los confines de la galaxia, ya no tanto. Nada, las armaduras estilo mando serían muy útiles en Rilot. ¿Seguro que no hay manera de que no podamos encontrar un intermediario aquí en el núcleo y hacer el intercambio? Lo he estado intentando, pero no estoy muy familiarizado con el funcionamiento de las compañías comerciales dentro del núcleo. Sin embargo, es ridículamente fácil establecer una organización comercial. En realidad, solo necesitas una nave con un capitán leal para el viaje y listo. El problema es que los impuestos te incentivan a traer materias primas, artículos de lujo y solo materiales terminados del núcleo. Así que básicamente estamos en una posición en la que cualquier organización tendría que asumir el costo de importar la armadura mandaloriana a Coruscant y luego, las ganancias que queden probablemente ni siquiera llegarán a Mandalore debido a ese costo. Exacto, por desgracia, tuve que decirle esto a salvazos, pero me molesta. Restringir el flujo comercial nunca es bueno para la civilización y a menudo termina en conflictos. Conflictos. Vi preguntó desde dónde estaba sentada frente a Tanya mientras bebía el refresco que ya le había traído. Del tipo que necesita esa armadura, en cantidades mayores de las que piden. Bueno, eso es bueno para Mandalore, en cierto modo. Si algo así sucediera, habría una gran demanda de nosotros para producir armaduras. Sí, pero también es un juego peligroso producir armaduras de esa manera. Todo lo que necesitas hacer es vender armaduras a los enemigos de la República y, de repente, Mandalore está siendo bombardeado de nuevo. Si surgiera un conflicto así, tendríamos que vender armaduras a ambos bandos o asegurarnos de no vender armaduras a ninguno de los dos a nivel oficial. Vaya sintió con cierta comprensión antes de preguntar. Así que, centrándonos en el presente, para vender esa armadura con éxito, necesitaríamos una empresa de aquí que fuera el intermediario y estuviera dispuesta a asumir el coste. Podemos crear esa empresa. Es decir, vender nuestra armadura a Rilot parece una buena forma de conseguir buena prensa. El planeta siempre está siendo perjudicado por su ubicación tan cerca del espacio UT. En teoría, sí, no sería gran cosa para mí crear una empresa para eso. Habría costes en encontrar un buen piloto, una buena nave y todos esos pequeños detalles, pero se podrían solucionar. El problema radica en la perspectiva pública de un político dueño de una empresa que gana dinero vendiendo artículos. Incluso si vende la cura para una enfermedad, la gente te mirará con recelo y empezará a pensar que estás en política para ganar dinero. Y una reputación así es difícil de romper. Entonces, ¿podría crear esta organización comercial? Preguntó Vi. Lo cual pareció afectar a Tanya, que hizo una pausa a medio sorbo, luego dejó la taza y, por lo que parecía, se puso a pensar mucho. Sí, podrías ser el jefe de esta organización con bastante facilidad. Habría algunos conflictos de intereses, la gente se preguntaría si recibías información confidencial y acuerdos secretos por tu cercanía a mi puesto, pero aparte de eso, sería mucho más manejable que si yo la hubiera fundado. Señora, dije, interrumpiéndola, dando un paso al frente, según el Código de Política Comercial 3757, no se exige que el dueño de una empresa divulgue su verdadera identidad. Mientras se paguen los impuestos, a nadie le importa desde el punto de vista del gobierno. Estas condiciones se dan porque el gobierno a veces recurre a contrabandistas para lidiar con bloqueos y otras situaciones militares desafortunadas que el sistema judicial no puede manejar, y a menudo tienen un historial criminal considerable además del contrabando. Interesante. Tanya dijo, mirándome mientras se frotaba la barbilla como hacía Jedi. Sospeché algo, pero me guardé la boca, por así decirlo. Sospeché muchas cosas, pues si no, ¿por qué el guardián de mi señora habría incluido un protocolo para interrumpirla si alguna vez se involucraba en una relación física antes de los 21 años? Entonces, dijo Tanya, si pudieras crear una empresa sin dar el nombre real, Vi podría dirigirla. Eso supone una separación considerable de mi puesto y, si alguna vez sale a la luz, podría desviar la culpa lo suficiente, y simplemente tener que desmantelar la empresa públicamente sería suficiente para apaciguar cualquier enojo. Dijo antes de asentir finalmente. Parece un plan perfecto, así que ten mucho cuidado. Y mantén las ganancias al mínimo. Una organización así debe parecer impulsada por la bondad de nuestros corazones, ¿entiendes? Por supuesto, mi señora, lo entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, no era la primera vez que pedía la creación de una empresa así, aunque sí la primera en la que lo hacía directamente. Por cierto, X4, ¿cómo van mis inversiones?
Tanya recibía una cuantiosa remuneración para cuidar de su bienestar mientras vivía en Coruscant, pero solo necesitaba un 40% para cubrir sus gastos mensuales, así que me dio el 50% para invertir en ella. Tus inversiones en la industria médica van bien, y varias inversiones en la industria aeroespacial también van bastante bien. Sin embargo, también has sufrido algunas pérdidas recientemente, con la quiebra de una empresa. Por suerte, no es nada que no pueda compensarse con la llegada de otras empresas para cubrir el nicho que esa empresa dejó vacante. Pero teniendo en cuenta el 40% que me dijo directamente que siempre invirtiera en empresas civiles aeroespaciales y tecnologías médicas, me dejó invertir el 10% restante por mi cuenta, ya que tenía una comprensión más sólida de las fuerzas económicas en Coruscant. Al menos eso fue lo que les dijo a todos los que preguntaron. Sin embargo, si la escuchas con atención, te das cuenta de que realmente quería que invirtieras el 10% en operaciones que no podría haber rastreado hasta ella. Ese 10% se destinó a empresas como Mando Logistics. No es un nombre excelente, pero cumplió su propósito. Trajiste brazaletes de estilo mandaloriano y los vendiste en el mercado abierto aquí en Coruscant, así como otras tecnologías menores que estarían más centradas en el borde exterior si no fuera por la propia empresa. Y Armor Consortium, una nueva oportunidad de negocio en la que invertí el mes pasado después de una de las conversaciones de Tanya con Bai. Su objetivo principal era recopilar formularios de solicitud del borde exterior en paquetes ordenados de tamaño manejable que luego pudieran distribuirse a los armeros mandalorianos que estuvieran dispuestos a fabricar esa armadura. Establecer una empresa para vender armaduras a Reload no sería ningún problema, ya que la mayor parte del trabajo preliminar ya estaba hecho. Simplemente necesitaba adquirir naves para el cargamento de Coruscant y pilotos capaces. Y Mistress ya debía saberlo, considerando que ya me había hecho sentar las bases. Bueno, supongo que tendría que pensar en otro nombre que no fuera Silver para el dueño de esta empresa, ya que necesitaba ver algún tipo de separación, afirmó la señora Victis. Perfecto, no he tenido a alguien tan competente como secretaria desde Visa, dijo Tanya, tomando su té y dándole un sorbo. ¿Pescado quién?, preguntó Bai, sonando confundida. Tanya no pareció detenerse en absoluto, simplemente terminó su sorbo y dijo: «Oh, una amiga del jardín de infancia, nada de qué preocuparse». Intentando desviar las preguntas por lo que parecía, Bai lo dejó pasar, pero yo archivé ese nombre. Sería perfecto para nuestras necesidades. Fin del capítulo 12.